Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes en esta segunda actividad en el marco del segundo encuentro sobre experiencias literarias. En esta oportunidad tenemos el honor de compartir 40 minutos para la palabra con la escritora Elena Bossi, quien también es doctora en letras, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy. Bienvenida, Elena, es un honor tenerte Muchas presente en este gracias. encuentro y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, gracias a Juan. Estoy muy contenta de verlos y de estar acá. Bien, para dar inicio a este diálogo, Elena, me gustaría comenzar por la mención de tus novelas, Otro lugar, Nino Cae y Las damas del motín, destacando que en ellas las voces de la infancia son una constante. Tal es así que nos gustaría saber qué es la infancia para Elena Bossi. Bueno, creo haberlo dicho en varias entrevistas que para mí la infancia es un estado alterado de la conciencia. Creo recordar que toda mi infancia la viví como si hubiese estado bajo el efecto de drogas pesadas. Sí, tengo la sensación de que la infancia es tan, tenemos los sentidos tan abiertos, todos, ¿no? No solamente el visual, sino el olfato, el tacto. El mundo es algo tan nuevo, el mundo es algo tan increíblemente difícil de entender y complejo. Me parece que en la infancia tenemos todos los sentidos muy abiertos y que eso percibimos así como las olas. Mira, ¿sabes qué me parece? En el océano, cuando uno va a la playa, en las playas de Buenos Aires o de la costa argentina, que son mares que no es mar, que es océano, vos estás todo el tiempo recibiendo esas olas fuertes, ¿no? Estás ahí tranquila, no es como nadar en el Mediterráneo o en un mar interno, ¿no? Bueno, la infancia yo la siento así, como si todo el tiempo te estuvieran tirando unas olas terribles, y claro, tiene su parte divertida, pero también es algo que te desorienta y hay cosas dolorosas y de pronto la ola te tira, es decir, creo que la infancia es algo así, ¿no? Es un momento de la vida muy fuerte y entonces ahí se concentra de una manera muchísimo más fuerte todo lo que podrían ser los sentidos, ¿no? No es que después no sigamos, pero creo que después de adultos tengo la sensación de que ponemos un filtro, de que somos capaces de filtrar mejor la potencia de estas olas, ¿eh? Pero de chico la ola te ataca con todo. Bien, Elena, y esta infancia, estos sentimientos, estos hechos, ¿tienen algo que ver con tu vocación hacia la escritura? Sí, yo siempre quise, a ver, hay una anécdota que cuento siempre y que para mí es bastante extraño pensarlo también, pero yo recuerdo que hacía estos trazos, como dibujaba y agarraba el lápiz desde muy chica, recuerdo que hacía trazos parecidos a las M's o a las E, ¿no? Estos algoritmos, creyendo, pero mientras yo los hacía, pensaba yo en la historia y creía que estaba escribiendo algo de verdad. Y cuando se lo mostraba a mi mamá, mi abuela o mi papá y no entendían, yo me desesperaba mucho de verdad, porque todo lo que había pensado no estaba allí. Claro, después que aprendí a escribir, genial, pero hasta antes de aprender a escribir, yo sabía que lo que estaba poniendo ahí no era cualquier cosa. Digamos, yo pensaba que estaba escribiendo algo y era importante la desilusión que traía el hecho de que los demás no pudiesen leer eso que yo había escrito, ¿no? Había pensado que había escrito. Así que me parece que de alguna manera eso estaba en mí desde chica, ¿no? No sé cómo, no sé por qué, pero sé que yo quería escribir historias y que los demás pudieran leer lo que yo había escrito. La imaginación es muy importante durante la etapa de la infancia, digamos. Más que Eh, yo creo que te conforma, o sea, eh, Retomando estas obras, estas novelas que has escrito, como Otro lugar y Nino Cae, conocemos que estas historias transcurren
en el contexto, momento histórico, digamos, de una Italia bombardeada por la guerra. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo hiciste para traer esos acontecimientos del pasado al presente y luego transformarlos en estas tan eh, reconocidas narrativas. Mira, se habla de una manera un poquito volátil de post-memoria, cuando aquellos que no hemos vivido un hecho histórico lo recordamos por la voz, a través de lo que hemos recibido de la voz de nuestros padres, ¿no? O antepasados. Podría ser la historia de hijos y de nietos en la Argentina, por ejemplo, ¿no? O este fenómeno tan particular de la Argentina como es las historias desobedientes, que serían las memorias de los hijos, no de las víctimas, sino de los victimarios, ¿no? De los genocidas, que también es un lugar todavía más difícil de aceptar, ¿no? Sin embargo, si nosotros vamos a pensar en la memoria misma, la memoria no funciona muy diferente, es decir, no habría manera de distinguir entre memoria y posmemoria. En realidad nosotros nos conformamos con la palabra de los otros, y si en la palabra de los otros están estas historias, aunque vos no las hayas vivido, digamos, yo no estuve en la Segunda Guerra Mundial, pero yo me he criado en una casa en donde todos hablaban de eso casi todos los días, y que si había reuniones se hablaba de eso, y en el medio de las cosas que se hablaba de cosas cómicas y cosas terribles, y cosas que a un chico le cuesta procesar. Entonces, pero para mí era un presente inmediato, era lo que habían vivido mis padres y todas las familias que venían a mi casa a charlar. Digamos, casi no había gente que no hubiese vivido esa realidad alrededor de mí. Entonces, era algo muy presente, ¿no? Y además creo que los hechos traumáticos continúan en la vida y en la historia. Digo, es probable que ninguno de ustedes, por la edad que tienen, si son todos jóvenes, hayan vivido la época de la represión militar en la Argentina. Y sin embargo, eso constituye parte de la vida de ustedes, porque toda esa crueldad ha estado ahí. Y entonces no pueden ustedes vivir tranquilos como si eso no hubiese pasado. Seguramente cada uno lo procesará y cada generación lo procesará a su manera y tienen derecho de pensarlo por sí mismos. Pero esa historia la tienen adentro. Y vamos más lejos. Pensemos en la quema de brujas. A mí todavía me duele eso. Es decir, yo no creo que porque esté en el pasado la quema de brujas no nos afecte. Es decir, yo creo que toda la historia es esto que decía Borges, que lo que hace un hombre le pasa a todos los hombres, ¿no? Hombre en el sentido de ser humano. A mí me pasa eso, que yo siento que todos los grandes hechos de la historia que nos han conmovido, también forman parte de mi propia historia, aunque yo no los haya vivido. Y a ustedes les pasa lo mismo. Digo, no importa que vivamos en una provincia pequeña de la Argentina, que no estaba en Europa, en la guerra, no importa. ¿Ustedes creen que no los ha afectado aún hoy, a ustedes lejos, la guerra? Saber que, aún te digo más, saber que, por ejemplo, no sé, en lo que hoy conocemos como México, había 25 millones de habitantes y que después de la llegada de los españoles se redujeron a 2 millones, un genocidio de ese tamaño. Y no me refiero solamente a las muertes por asesinato, ¿no? También por las pestes que se trajeron y para las cuales los habitantes no tenían defensa. ¿No tiene para nosotras una influencia terrible esa muerte, el terreno en el que pisamos? Ha habido matanzas, ha habido crueldad, ha habido víctimas y sigue habiéndolas. Entonces, esa historia no puede no afectarnos por más lejos que esté. Forma parte de nuestro presente. Yo no estoy muy segura de que el pasado sea solo pasado. Hay algo, ustedes saben que las poblaciones aymara, cuando hablan del pasado,
señalan para adelante, y cuando hablan del futuro señalan para atrás, al revés de lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque dicen que el futuro no lo pueden ver, entonces es como si lo tuviésemos a las espaldas, y caminan hacia el futuro, pero marcha atrás, mirando hacia el pasado, que es lo único que podemos ver. Bueno, creo que el tiempo para nosotros es eso, el futuro no lo podemos ver, pero el pasado está siempre ahí y lo podemos ver, y somos con toda esa construcción del pasado. No podemos hacernos los ingenuos y los inocentes y creer que el peso del dolor de la humanidad no lo cargamos también en nuestros propios hombros. No somos Bien. inocentes. No podemos Eh, creernos eso, y no podemos creernos libres de todo eso, me parece. Perfecto. Es cierto, sinceramente. En relación con esto, Elena, retomando tus obras, sabemos que Otro lugar y No cae transcurren en un mismo momento histórico y las Damas del Motín en otro, ¿no? Durante la Revolución Industrial en Inglaterra, pero sigue siendo este momento caótico, digamos, de guerra, de recuerdos bastante fuertes. Y queremos saber si estos procedimientos de recuperación que realizaste, como bien hablábamos del pasado y el presente, en tanto lo que es esa recuperación y la escritura, ¿tuvieron su mismo procedimiento? No, 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 no. Incluso son estilos diferentes, ¿no? Al menos eso yo he intentado, ¿no? Eh, Tal vez pueda recurrir al maestro Dorra, tan querido, cuando él dice en Los extremos del lenguaje que en épocas en que el mundo nos parece muy rico, el lenguaje se empobrece y se vuelve como esencialista, mientras que en épocas en donde el mundo nos parece terrible, el lenguaje necesita decorarlo y se vuelve barroco, ¿no? Bueno, yo creo que en las novelas existe un poco esta diferencia. Como en Nino Cae y en otro lugar la mirada es de la infancia, durante la guerra, pero de la infancia, desde una perspectiva de infancia, eh, la realidad para los chicos es demasiado, es esto que yo te decía, es demasiado grande, es demasiado, parece infinita, es demasiado rica, es, bueno, para los adultos también, pero particularmente para los niños más. Entonces el lenguaje se vuelve en esas novelas, al menos para mi experimentación, un lenguaje esencial, en donde se trata de decir lo menos posible y de que eso menos posible diga lo más. Pero el trabajo de estilo fue más que nada de tachar, tachar, tachar y tachar, hasta reducirlo a lo mínimo. Mientras que en el caso de Las Damas del Motín, este personaje, sin nombre, porque alguna vez ella acepta el nombre de Gabriela, pero sabemos que no es el nombre de ella, es un personaje que de la infancia vive el despojamiento más cruel, ¿no? Es arrebatada de su círculo y tiene que, como el fin de este barco que se erige en el fin de la infancia, tiene que enfrentar la vida adulta en medio de las formas más crueles y más terribles, ¿no? Encerrada en este barco que es simbólicamente el fin de la infancia. Entonces ella necesita el lenguaje para poder desarrollar algo de belleza, para poder encontrar algo de belleza. Entonces el lenguaje de este personaje, que además es la única que está en primera persona, es un lenguaje barroco. Y la investigación que hice fue, porque claro, tenía el problema de cómo era un problema grave la primera persona. Pues yo tenía que escribir en castellano el lenguaje de una mujer del siglo XVIII que había nacido en Inglaterra, o sea que tenía como lengua madre el inglés, e iba a escribir en una lengua que no era su lengua madre, pero que además me tenía que dar la época. Y bueno, para eso estudié mucho las viejas traducciones de los españolas de las novelas inglesas de esa época, para ver cómo era, ¿no?, la traducción.
hice una investigación de estilo, pero bueno, sí creo que son estilos completamente diferentes, y la búsqueda estilística fue otra. En Ya nos ambas, habías mencionado, sí, sí, sí. No, ¿cómo? te escuchamos. No, te Digo, escuchamos. en las tres novelas siempre la idea es que el castellano suene distinto, ¿no? En Nino Kai, en otro lugar que suene en italiano, y en Las Damas del Motín que suene como la traducción de otra cosa, ¿no? Siempre la idea es que el castellano suene enrarecido, no como en castellano, pero son diferentes búsquedas. Bien. Teniendo en cuenta que anteriormente nos mencionabas que somos como el resultado de ese pasado, hablando anteriormente sobre la infancia, ¿crees que la literatura es una manera clave para poder acercarnos aún más a ese pasado que aún sigue presente? Sí, sí, bueno, primero, no digo que seamos el resultado de eso, ¿no? Porque eso sería un poco, a ver, sería un poquito, sería pensar de una manera un poco simplista y tal vez un poco positivista, ¿no? De que somos el resultado de una sumatoria de cosas. No digo que seamos el resultado, digo que lo llevamos puesto, además de un montón de otras cosas. Ahora sí, claramente el lenguaje es una forma, es la única forma que tenemos de poner un poco de orden en el caos que nos rodea, ¿no? Entonces, la literatura, en tanto uso privilegiado del lenguaje, es una manera de procesar todo esto, ¿no? Que nos viene dado de una manera que, bueno, por momentos pareciera insoportable, ¿no? El sinsentido. Entonces, creo que sí, que la literatura es una de las formas de soportar el sinsentido, ¿no? Frente a tanta cosa y tanta organización, ¿no? Esto que podemos, la única manera de organizar el mundo que tenemos es a través del lenguaje, ¿no? Si no el caos nos absorbería y nos volvería locos. Bien, Elena, antes de continuar con este diálogo, nos gustaría saber si nos puedes leer un fragmento elegido a tu gusto de alguna de tus novelas que tengas Ok, presente. a ver. Ah, uh-huh. Bueno, voy por un fragmento de Las Damas, ¿sí? Bueno, te escuchamos. Éramos más de 60 convictas, de todas las edades y apariencias, en una hilera desgranada frente a un suntuoso edificio de doble escalinata en el puerto de Falmouth. Los grilletes aprisionaban nuestros pies y manos, obligándonos a caminar con dificultad, como corderos, sin ofrecer resistencia. Había un grupo de condenadas andrajosas que provenía de los pontones. Allí las presas estaban hacinadas, privadas de luz y aire, con el agua rechinando alrededor en los puentes interiores de aquellos buques estropeados que flotaban a pocas leguas de la costa. Cada tanto intercambiábamos unas pocas palabras, en especial con aquellas que llevaban niños llorosos en brazos, pero la desconfianza y el miedo eran excesivos para concentrarnos en lo que decíamos. Nos movíamos encandiladas como animales perseguidos que acaban de ser arrancados de sus madrigueras. Después de días sin ver el sol, la luz me enceguecía tanto que era difícil distinguir entre la realidad y lo que imaginaba. Me resistía a aceptar que mi destino acabara lejos de mis padres, olvidada en vaya a saber qué lugar inhóspito, en medio de desconocidos para quienes yo no era nadie. Mi vida terminaba y no lo entendía. Estaba llena de expectativas que, a pesar del llanto y los quejidos de mis compañeras, me impulsaban a aguardar el momento milagroso en el cual nos rescataría. Laten en mí aquellas imágenes, con la misma nitidez que de entonces, y duelen con la misma intensidad a pesar del tiempo y de la niebla, de esta niebla que compartimos, el Río de la Plata y yo.
Qué lindo, muchas gracias, Elena. Gracias a ustedes. Ahora en relación a la lectura y la literatura, nos gustaría conocer más ese lado docente de Elena Bossi. Sabemos que ejerciste la docencia universitaria y también en el nivel medio, ¿es así? Sí, en realidad trabajé en todos los niveles. Trabajé en primaria cuando era chica, trabajé en secundaria, trabajé en terciarios, trabajé en la universidad y trabajé también en escuelas para adultos. He cubierto todos los, bueno, la Completo. docencia me pareció, había que hacer algún trabajo, digamos. Yo siempre supe que uno no puede vivir de la literatura, de escribir libros. Y algún trabajo había que hacer. Así que bueno, siempre me pareció que el trabajo docente era un trabajo digno para mantenerme y estaba bien, digamos, que era. Podría haber sido cualquier otro, pero estaba bien la docencia. Me divertí ¿Y, mucho y me sigo y divirtiendo. qué experiencias podés retomar de todo eso, de ese trabajo docente en todos estos niveles que mencionas? Bueno, sí, yo creo que si hay algo que aprendí es que es mentira que se puede enseñar, y que uno se aliviaría mucho si lo supiera y trabajaría más relajado si lo supiera de entrada cuando es joven. O sea, si vos entras al aula sabiendo que no podés enseñar, todo cambia. Te relajás y decís, bueno, a ver qué hacemos. Y pareciera que, claro, y parece que lo mejor que podés hacer es contagiar el entusiasmo. Si vos estás entusiasmada por algo, entra al aula y contá tu entusiasmo, transmití tu entusiasmo, con las herramientas que tengas, con un libro, con un cuento, bailá, cantá, no sé, hacé lo que puedas. Pero contagia el entusiasmo con algo que te entusiasme de verdad. Si no te entusiasma, ni siquiera te molestes en dar ese contenido, porque seguro que eso va a pasar por una oreja y va a salir por la otra. De verdad creo que nadie aprende salvo que haya una coincidencia muy grande entre lo que vos estás tratando de contarles a los chicos o a las chicas y lo que ellos quieren escuchar justo en ese momento, ¿no? Entonces, relájense, pásenlo bien, siéntense a escuchar lo que tienen esos chicos para decir, esas chicas para decir, eh, y bueno, en algún momento va a ocurrir ese encuentro, ¿no? Pero no enseñamos nada en realidad, contagiamos un poco las ganas el entusiasmo. Me ha pasado, no sé, gente que, por ejemplo, qué sé yo me mataba, yo quería que leyeran, que les gustara leer, porque me daba cuenta que eso les abría un mundo y no los dejaba tan encerrados, ¿no? En esas vidas, en las vidas que llevamos, ¿no? Entonces, me mataba por hacer que leyeran. Y por supuesto, leían los que tenían ganas y los que no fingían. Y te encontraban el argumento por ahí, te lo contaban, te contaban alguna cosa, te inventaban algo. Pero claro, como vivo en un lugar chico, con los años me he cruzado con exalumnas y exalumnos, y más de uno me dice, vos sabés que cuando vos me diste el libro ese yo no lo leí y me leí el resumen en Google y después te lo dije, pero eran mentiras que yo lo había leído, pero el año pasado leí ese libro y me encantó. Claro, ¿cómo sabés vos cuando vas a evaluar qué efecto produce tu clase de acá a 20 años, me entendés? Hoy estamos hablando acá y por ahí no pasa nada y nada de lo que estamos charlando les resulta interesante, pero a lo mejor cayó una gota y 20 años, y dentro de 20 años alguien dice, che, mira si yo con esto podría, ¿no? Y te pasa eso. Y la educación, nosotros por desgracia, por estas convenciones absurdas, tenemos que poner la nota y tenemos que evaluar en un plazo muy pequeño, cuando en realidad los efectos de una reunión eh, de esta índole se percibe a lo mejor a través de muchos años. Por eso, relájense y pásenlo bien. Es lo único que les puedo decir. Muchas gracias, Elena. No, nos sirve muchísimo en estos momentos, siendo que estamos ya ya Sí, sí, a sí. un paso, No digamos, pienses, a ser olvídate futuros. del currículum, de terminar un programa. Entra y deja que el aula y lo que dicen las chicas y los chicos te conmueva y de ahí inventate qué va a pasar. Perfecto, Claro. muchas gracias.
Elena, leyendo y escuchando entrevistas, blogs, posteos en redes sociales y demás, ¿es verdad que tenés una cierta aceptación hacia el lenguaje inclusivo? Que tengo Que es una un tema aceptación. muy claro que aceptás o sea, Sí, yo que está muy en creo auge ese que tema ahora, digamos. sí. Yo ya he dicho en varias entrevistas que no sé cuál es la solución que va a tener esto, si va a ser la E, si va a ser una X, si va a ser otra cosa, pero sí creo que el lenguaje tiene que modificarse porque ya no nos alcanza, porque me siento incómoda, porque hay algo ahí que no puedo expresar y que cuando lo expreso con las herramientas que tengo, eh, sale mal. Entonces, eso es lo que modifica cualquier lengua. Cuando a los hablantes no nos alcanza, es porque hay que modificar. Y entonces va a venir la modificación. Yo no sé si va a ser la E, si va a ser otra la solución. Creo que va a venir de un acto creativo, pero de un acto creativo que nos convenza a todos, ¿no? Pero no sé cómo va a ser ni por dónde. Yo estoy de acuerdo y trato de usarlo y voy experimentando. A veces uso solo el femenino, a veces uso la E. Voy haciendo distintas cosas según las reuniones y voy experimentando. Si me sale bien una, les aviso, prometo. ¿Y crees que este lenguaje inclusivo tenga en algún momento o tiene alguna relación con la literatura? Es que no puede no tenerla, por eso te digo que va a ser un acto creativo el que resuelva la situación. De hecho, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un libro con cuentos de gente nueva que ha ganado concursos y están todos en lenguaje inclusivo. Y ya está incorporada en la literatura. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa. A ver, che, ¿qué me dice acá? Ok. Este, que el cambio se va a producir, se va a producir. ¿Cuánto va a tardar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por dónde? Probablemente sigamos experimentando y vacilando, usando a veces la E, otras veces otros recursos, y va a vacilar hasta que en algún momento se fije, pero seguramente yo creo que se va a fijar por algún acto creativo literario. Y como docente, ¿cómo crees que esto se pueda eh, trabajar, por así decirlo, didácticamente en las aulas? Bueno, yo creo que lo más importante es debatir con las aulas, ¿no? Que la gente diga lo que piensa, lo que le cuesta, provocar situaciones en donde el lenguaje no alcanza, ¿no? Por ejemplo, yo entre las varias notas que tengo esta de Lile Mi Par, que es la idea de que una vez quise expresar la divinidad, dije, ay, me siento una diosa. Y cuando decís eso, para el hombre está clarísimo que vos decís, me siento un dios, estás hablando de Dios, de la divinidad, de lo más sublime. Cuando vos decís, me siento una diosa, estoy linda. O sea, es como que te sacan, se malinterpreta, estoy divina. No, yo quiero decir que estoy sublime, que me siento como una diosa del Olimpo, pero no lo puedo decir porque el lenguaje me arrebató la divinidad. Y en el caso en femenino, me lo dejó como si fuera bonita, linda, bien vestida, elegante. Y es muy poco eso para mí, yo no quiero eso. Entonces, así como este espacio, hay que recuperar todos los espacios, no solo el de la divinidad, el del sexo. Fíjate que en general el lenguaje, el sexo a nosotras nos deja como presas y como las chicas a las que hay que hacerles el chamullo, porque a nosotras no nos gusta el sexo, para nada, solamente son los hombres que quieren convencernos. Todo eso es ridículo, entonces, a ver, pará, a mí también me gusta el sexo, pero entonces, ¿por qué te crees que me tenés que chamullar? Es decir, toda esa cosa que nos han cargado los años, hay que limpiarla del lenguaje. Entonces hay mucho error en el lenguaje que nos pone, que nos deja mal paradas, no solamente la E en el total, son muchos, son montones, nos quitaron de todos lados. Entonces, es un trabajo de recuperación, de olvido, de memoria. Yo les voy a alcanzar a través de Juan, si no lo tienen, un pequeño artículo mío que salió, que no es un ensayo, eh,
no es un ensayo académico, sino un ensayo literario, es decir, está hecho con toda la cuestión cuidando el lenguaje y de maneras, digamos, donde las cuestiones que se plantean no son académicas, sino que son particularmente de lo sensible, del orden de lo sensible, y de lo que conmueve, de lo que a mí me conmueve, en donde explico por qué me parece que el lenguaje ya no nos sirve, entonces hay que vaciarlo, hay que volver a cargarlo. Si vamos a decidir que se sigue usando el masculino, a ese masculino hay que olvidarlo, vaciarlo y cargarlo con todo lo nuevo, para que contenga lo femenino y que contenga también los géneros que no se perciben como binarios. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones, no es solamente. Estamos en un lenguaje que nos está encorsetando. Y el lenguaje es liberación, no esclavitud. Así que acá vamos a tener que hacer algo, ¿no? Claramente el lenguaje también nos esclaviza, tiene parámetros y la gramática es nuestro Dios, digamos, ahí tenemos ahí un lugar de donde no nos podemos salir. Pero con el tiempo esos corsets y esas gramáticas se modifican, o sea, el lenguaje tiene el doble juego, por un lado nos ata y nos aprisiona y por otro lado nos libera. Entonces, bueno, cuando ya nos está aprisionando demasiado, vamos a tener que hacer algo, a remangarse y a pensar, y a generar actos creativos a través de los cuales podamos encontrar los espacios que necesitamos para vivir mejor. Perfecto. Gracias, Elena, por compartir estos 40 minutos, nos quedan 5, estos 40 minutos para la palabra con vos y con nosotros en general. Y a todo el público, gracias también por asistir a este encuentro. Nos estaremos encontrando la semana que viene en la próxima actividad que también se encuentra en este marco del segundo encuentro sobre experiencias literarias. Nuevamente, gracias, Elena, por estos consejos como docente. No, consejos no, chicos, seguro que no, pero hablando de entusiasmar y demostrar, transmitir ese entusiasmo. De relajarse, sí, pero de relajarse y que nos dejen ser diosas. Exacto, y que nos dejen ser diosas de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias, Elena, y muchas gracias a todos por asistir. Gracias, chicas, gracias, chicos. Hasta pronto.